tomando nuestros asientos. Yo siempre los estoy mirando a todos y algunos se hacen los pillos porque se quedan en sus lugares y no saludan a nadie. Ustedes están como reyes, que vengan a saludarme. Sí, lo digo por vos, Gaby. No, hay un par, no es solamente Gaby. Son todos muy simpáticos. Bueno, si quieren los empiezo a nombrar uno por uno. No, mentira. Bueno, ya. ¿Tienen sus Biblias? Yo no voy a hacer menos que los demás, así que vamos a hacer la declaración. ¿Las tienen? La mía está hecha bolsa, pero no por el uso, sino que me lo agarró un perro. Bueno, vamos a estar declarando. Se llamaba Timoteo, pero murió, así que Dios hizo justicia. No, mentira. Fue culpa de Dylan que haya muerto. No importa. Tenemos las Biblias. Esta es mi Biblia. Yo soy todo lo que dice que soy. Yo tengo todo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Voy a recibir la poderosa palabra de Dios. Confieso que mi mente está atenta, mi corazón receptivo. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bien, como les decía, mi nombre es Ana. Y bueno, hace mucho no predico, pero me sentí desafiada por el Espíritu Santo y acá estoy. Y esto de lo que les quiero hablar en esta noche es algo que el Señor me viene ministrando desde hace unas semanas. Todo comenzó cuando yo le decía al Padre que sentía mi corazón muy apático. Sentía mi corazón como muy... Sí, soy muy sensible. Ustedes me van a ver que si alguien llora, yo capaz me largo a llorar con esa persona. Pero aún así yo sentía que mi corazón estaba como muy distante, muy frío con respecto a las cosas del Padre, a los sueños del Padre, a los propósitos que Él tenía conmigo. Me sentía muy apática. Y... entonces yo le pedía que trate conmigo, que trate con mi corazón. Incluso creo que Leti, después de un culto, vino a hablarme sobre algo que el Espíritu Santo me quería decir y lo usó a ella. Y recuerdo que hace como 2 semanas o un poco más, yo volvía de la facultad en el colectivo y estaba con los auriculares. Y estaba la lista de reproducción aleatoria. Y bueno, había terminado una canción y de repente empieza una administración. Porque tenemos la costumbre en mi familia y se lo recomendamos, que cuando el Espíritu pasamos adelante a que el Espíritu Santo nos ministre, Él nos habla. Y para no olvidar lo que Él nos dijo, porque es sumamente importante, lo grabamos. Y si de casualidad no tenemos el celular, es como, bueno, enseguida es terminar y ir a anotar todo lo que Él nos dijo, porque es algo súper importante que lo recordemos. Él suelta palabras sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestro propósito, sobre lo que Él quiere hacer con nosotros, y no podemos acordarnos una semana y ya al mes que viene es como, bueno, ¿y el Señor que te ministró? Y no tengo ni idea, porque Él espera que todo lo que Él nos dice lo pongamos por obra. ¿Y cómo lo vamos a poner por obra si no nos acordamos de lo que Él nos dijo? Y bueno, pero esto era curioso porque la administración que yo estaba escuchando no era mía, era de mi papá. Y se las voy a compartir en esta noche. No le pedí permiso, pero bueno, yo salteo la parte en donde te dice que te arrepientas de tus pecados. Espero que se escuchen bien. Para mucha gente, me qual eu sou
Soa, para muchos hijos de Yeshua, tiempos Amesoa. Ay, yo veo personas que que están esperando Yeshua, pacientes a Yeshua, el tiempo de su liberación. I say, el tiempo de su liberación. Aiskia, las cárceles se abrirán. Chichichiama Yeshua, y saldrán Yeshua a mi luz resplandeciente. Aikia mandará Yeshua, sea Yeshua, sentirán a Yeshua como que nunca habían vivido. Ya sé, y ahora de repente, ya sé, sienten la vida pleno. El Shema Kwai, eso es lo que sentirán. Chiquila mandará Yeshua. Y me coya soa en aquel lugar, me coche. Esto es lo que te digo. Dai. No es poco, no es poco, no es poco, no es poco. Ay, cómo me gozo, ay, cómo me alegro, ay, cómo me regocijo. Cuando veo a mis hijos, ay, eso, cuando veo a mis criaturas, y a la mechera, creo que yo he amado y amo, que salen a la libertad y que me conocen y se encuentran conmigo. Oh, Mashiach. Oh, cómo me gozo, hijo. Mi corazón se llena. Ay, si la vacía. Mi así. Tráemelos a vacía. Condúcelos hacia mí. Dámelos. Yo quiero amarlos. Ahora, Saya, recibe de mi paz, recibe de mi plenitud, recibe. Yo alabo así. Shima, mamá, así. Gracias, Señor. Amén. Eso es lo que el Espíritu Santo le había dicho a mi papá. Y cuando yo escuché eso, estremeció mi corazón por completo, porque era el Espíritu Santo pidiendo por favor que yo le habló a él, pero yo me lo tomé muy personal, como si me lo estuviese diciendo a mí misma. El Espíritu Santo rogándole a una persona que se mueva, que los traiga, porque Él los creó y Él los quería amar. Entonces era imposible. Yo estaba en el colectivo y tenía una persona enfrente y yo lloraba porque era imposible resistirme y quedarme apática ante el pedido, la petición del Espíritu Santo. Entonces yo dije, tengo que hacer algo al respecto. No podemos escuchar un clamor así de Él y estar como si nada, o sea, decir, bueno, que Él se las arregle, porque mi papá hace unas reuniones atrás decía que Dios no puede hacer nada en esta tierra si no tiene hijos que los lleven a cabo, hijos que oren, hijos que puedan establecer cosas acá en la tierra. Él necesita a los hijos. Y orando, Él me llevaba a Lucas capítulo 10, el versículo a partir del 1. Y yo lo quiero leer en la traducción lenguaje actual, así que seguramente no sé cuánto cambiará. Algunos versículos sí cambian y por eso elegí esta traducción. Lucas capítulo 10. ¿Lo tienen? Dice: después Jesús eligió a 72 discípulos y los envió en grupos de 2 en 2 a los pueblos y lugares por donde Él iba a pasar. Jesús les dijo: son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Por eso,
pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Hasta acá dice que Jesús eran 72 discípulos y los envió de 2 en 2 a que vayan y prediquen el evangelio, que vayan y lleven el reino. Pero lo que golpeó mi corazón es que dice que muchos son los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Y por mucho tiempo tenemos esa mentalidad de decir, bueno, eso les corresponde solamente a los evangelistas, de que salgan, de que vayan, de que prediquen en las calles o en los hospitales o en cualquier lugar que nos movamos. Pero eso nos corresponde a todos, porque Jesús no especifica que los discípulos todos tenían el ministerio de evangelistas, eran discípulos. ¿Y ustedes son discípulos de Jesús? ¿Sí? Entonces están llamados a predicar el evangelio y a llevar el reino. Entonces yo decía, ¿cómo explicarles qué es el reino? Porque muchos dicen, bueno, sí, tenemos que llevar el reino de Dios, pero ¿qué es el reino? Y en mi vida el reino se manifestó, porque el reino tiene muchas formas de manifestarse. Y en mi vida fue como si todo estuviese oscuro y desordenado, y cuando vino el reino de Dios hubo luz, y el Espíritu Santo me guió para comenzar a ordenar mi vida, ordenar cada área en mi corazón, cada área en mi mente, y sigue el proceso. O sea, el reino de Dios sigue avanzando en mi vida. Yo creo que todo el tiempo, todos los días, el reino avanza a pesar de todo en nuestros corazones. Pero sabemos que en el reino no hay tristeza, en el reino no hay amargura, en el reino no hay enfermedad. Todas las cosas que hoy se estuvieron intercediendo es clamando básicamente que el reino venga a habitar acá en la tierra, que el reino venga a habitar en cada vida. El reino es el Espíritu Santo en movimiento, el Espíritu Santo en acción. Eso es el reino de Dios. Seguimos leyendo en el versículo 3. Dice, y ahora vayan, pero tengan cuidado, porque yo los envío como quien manda corderos a una cueva de lobos. No lleven dinero, ni mochila, ni zapatos, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Y cuando leí este último versículo, de que no se detengan y que los envió, me acordé de cuando mi papá predicó que en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 29, Eliseo le dice a su criado lo mismo que Jesús le dice a sus discípulos. Eliseo le había encomendado a su criado una tarea y no se tenía que distraer en el camino, tenía que cumplir con lo que Eliseo le había dicho que haga. Y eso mismo le pide Jesús a sus discípulos y nos pide a nosotros. Constantemente cuando voy a la oración le pido al Señor que me recuerde de dónde vine y a dónde voy. Porque muchas veces en la vida cotidiana nos olvidamos de cuál es nuestra tarea, nos olvidamos de que salimos del Padre, porque todos salimos del Padre, todos somos espíritu y venimos de Él y tenemos que volver a Él. Entonces es importante que en nuestra oración, en nuestra vida diaria, le roguemos al Padre que nos recuerde de dónde Él nos sacó y hacia dónde tenemos que ir, cuál es la meta. Porque no podemos llegar a un lugar si no conocemos el destino. O sea, es imposible que sepamos hacia dónde tenemos que ir o cómo tenemos que caminar en la vida diaria si no hay un objetivo. Seguimos leyendo, el versículo 5 dice: cuando lleguen a alguna casa, saluden a todos los que vivan allí, deseándoles que les vaya bien. Si la gente merece el bien, el deseo de ustedes se cumplirá, pero si no lo merece, no se cumplirá su deseo. No anden de casa en casa, quédense con una sola familia y coman y beban lo que allí les den, porque el trabajador merece que le paguen. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les sirven.
sanen a los enfermos y díganles que el reino de Dios ya está cerca. Y me gusta que lo repite 2 veces, de que les recuerden o les anuncien a la gente que el reino de Dios se acercó. Jesús vino a la tierra no solo a morir por nuestros pecados, como la religión te hace creer, porque en la Iglesia Católica se anuncia eso. Tenés que seguir a Cristo porque Él pagó por tus pecados y eso es todo. Y no te enseñan que a partir de ahí ahora vos sos un Cristo acá en la tierra. Entonces hacen que vivamos una vida muy religiosa, de venir a la iglesia, de cantar un par de alabanzas, tratar de llevar una vida medianamente correcta y eso es todo. Pero nosotros, así como Jesús vino a mostrar al Padre, eso también tenemos que hacer y acercar el reino a la gente. No solamente con nuestra buena conducta, es genial tener una buena conducta, de que puedan ver las personas del mundo que hay algo diferente en nosotros. Pero nos falta poder, el poder de Dios, el poder para sanar a los enfermos, el poder para que parezcamos locos, pero que en medio de un problema nosotros declaremos paz, declaremos bienestar. Me gustaba cuando predicaba la pastora Estela de que se perdió eso, se perdió el hecho de hablar con fe, y aún a pesar de quedar como locos. Es algo que ya no se escucha y que los mismos cristianos hemos caído en el error de hablar como hablan los del mundo, de ya no activar nuestra fe, a pesar de cómo podamos quedar delante de la gente, pero es importante que no le fallemos a nuestro Señor. Es importante el hecho de que podamos anunciar con nuestra boca y con nuestros actos el reino. Y algo que les quería contar es, con respecto a la sanidad, me estoy animando más. Y hace poco, relativamente poco, Ulises no está, pero en la ciudad de los niños se había lastimado, había caído mal y se torció el tobillo. Y pobre, eso pasó recién llegamos y estuvo toda la tarde sentado en unas gradas sin poder hacer nada, porque los que lo vieron saben que tenía hinchado, tenía como el tobillo así, una pelota enorme. Y bueno, entonces en un momento lo miro y yo digo, ¿por qué no le oramos? O sea, somos todos cristianos, sabemos que Jesús sana, pero estaban todos, justo fue en un momento de que nos habíamos juntado para almorzar y estaban todos. Entonces yo digo, ¿me animo? ¿No me animo? ¿Le digo? ¿No le digo? Y yo dije, bueno, sí, más, ya fue. Y le dije para orarle y él me dijo como, sí. Y bueno, me arrodillé y oramos y no pasó nada. Y yo le decía, no, sí, parate, camina. Y todos me decían como, no, déjalo sentado porque le puede hacer peor. Y yo estaba como, no, él tiene que caminar. Y dio un par de pasos y él como, sí, ya no me duele. Pero se sentó y tenía una cara de dolor. Y yo quedé como medio decepcionada porque yo dije, se sana al toque, vemos ahí como la hinchazón se va y él puede volver a caminar súper normal. Y salimos de la ciudad de los niños con Nahuel y Lucas, lo llevaban a rastra más o menos. y yo era como, bueno, qué sé yo, a él le faltó la fe, pero me sentí desafiada. Y bueno, entonces él como que fue al hospital, no sé qué, le dijeron que tenía que usar el zapato ortopédico y que tenía que hacer reposo por, no sé, 3 semanas al menos, algo así le habían dicho. Entonces dijimos, bueno, chau, olvídate, a Ulises lo perdimos como por un mes, que nos pase foto de él porque no lo vamos a ver en un buen tiempo. Y al otro día teníamos reunión de jóvenes y de la nada vemos que el chabón cae medio rengueando, pero caminaba lo más normal. Y dijimos, qué loco, o sea,
La pastora Sandra una vez se esguinzó, le pasó lo mismo que a él y estuvo meses mal recuperándose, pero erramos nosotros por no haberte orado. Pero es eso, es animarse, es decir, va a pasar y tiene que pasar. Y bueno, y ahora lo vemos, al tercer día ya caminaba lo más normal, sin renguear, sin nada. Lo reté muchas veces porque no pasó a contar testimonio, pero según los médicos tenía que hacer reposo como por 3 semanas y aún así era como que iba a quedar un poco mal. Si lo ven caminar mal, él ya estaba así desde antes. Y también me pasó que nunca tampoco pasé a contar testimonio, me parece. También en la ciudad de los niños, para mí en la ciudad de los niños hay algo, hay como una maldición, porque estábamos jugando y dos chicas se me tiran encima, no voy a decir nombre ni voy a mirar a nadie, pero 2 chicas se me tiran encima y caigo sobre todo mi peso, el peso de ellas 2 y el mío cae sobre mi hombro, y los que estaban cerca pudieron escuchar el crack, y yo dije, ay, mi hombro. Y nunca me pasó nada, siempre fui como muy miedosa en hacer volteretas o cosas por el estilo, porque yo decía, me voy a romper la cabeza o me voy a romper un hueso, y nunca sufrí nada de eso hasta ese día. Y fue impresionante porque yo no quería que nadie me vea llorar, entonces me fui por toda la ciudad de los niños, despeinada, descalza, con toda la ropa sucia, y bueno, llegué a mi casa y seguía el dolor, era impresionante, tenía el hombro como hinchado y me dolía muchísimo. Y me ofrecían, qué sé yo, pastillas para que se me pase el dolor, para calmar, y yo era como, no. Y yo me oraba y estaba muy tentada porque me dolía muchísimo. Yo decía, para mí que me disloqué o algo. Pero yo dije, no, porque soy fiel a lo que creo que el Señor me va a sanar y que no necesito de ninguna pastilla que venga a ayudar a lo que Él ya hizo. Sentía que si tomaba la pastilla, el sacrificio de Él lo hacía en vano y hasta lo rechazaba. Es como, sí, tengo otra opción y no te necesito, o te necesito a medias. Pero era mi pensamiento. Siempre enseñamos que la fe de cada uno se trabaja. La meta es esa, que dependamos completamente de Cristo y creamos en el sacrificio que hizo Cristo. La palabra dice que por sus llagas nosotros fuimos curados, habla en tiempo pasado, y lo tenemos que declarar sobre nuestras vidas. Para nosotros no existe la enfermedad y Él todo dolor se lo lleva. Y yo lo creo, o sea, en mí está totalmente trabajada esa área. Yo lo creo, pero no juzgamos a nadie, y alentamos a eso, a que lo puedan experimentar, porque es hermoso depender en esa área de Él. Y no me sané instantáneamente. Creo que pasaron como 3 semanas hasta que de repente un día me levanté y ya no tenía más dolor. A lo que voy es que yo no negocié mis principios. Si el Señor me quería sanar, bien, y si no, me la iba a bancar, pero yo no iba a ceder. Yo no iba a tomar ninguna pastilla para el dolor ni nada por el estilo. Y es lo que yo creo, es lo que el Espíritu Santo me enseñó y trajo convicción a mi corazón, y yo ya no puedo volver atrás porque se me fue revelado, se me corrió un velo y yo ya no podía renunciar a lo que yo ya creo. Pero hay otras áreas en donde sí las tengo que trabajar porque todavía no se me fue revelado. No sé, para ponerles un ejemplo, no sé, el área de la provisión, por ejemplo, no se me fue revelado. Entonces a veces chocamos esa mentalidad de decir, Dios va a suplir para todo lo que necesitamos. Me cuesta, pero igual me animo. Me acuerdo que una vez, hace un par de años, era bastante chica yo, pero me acuerdo que no teníamos para desayunar. O había escuchado a mi papá decir eso. Entonces yo dije, el Señor me va a proveer. Y tenía la idea de que yo iba a salir a dar una vuelta a manzana y me iba a encontrar plata.
Pero yo no le avisé a nadie, yo salí y di una vuelta a manzana y me lo encuentro a mi papá en la bici y me dice, ¿qué haces? Porque era chica, no había avisado que salía, no sé qué. Y yo como, no sé qué te dije, te di una excusa barata porque no me da vergüenza decirte que fui a buscar plata por el piso, que el Señor me iba a proveer. Y bueno, no probé yo, a mí, pero a él sí. Me tendría que haber avisado el Espíritu Santo esas cosas, pero bueno, pasé la vergüenza de que el barrio me veía ahí en pijama, mirando en el piso a ver si encontraba algo, pero en esa área sigo trabajándola. Yo sé que gracias a Dios siempre nos suplen, pero algún día me va a tocar ya no depender de mis papás, sino de Él completamente, y voy a empezar a confiar más. Pero como les digo, cada área se trabaja, la fe se trabaja, pero es una cuestión de decisiones, de usted decir, le voy a dar la oportunidad a Él a que obre en mi vida. Pero no podemos esperar a que Él obre si nosotros ya estamos metiéndonos. Yo no le podía decir, papá o Jesús, saname, si ya me estaba metiendo una pastilla en la boca. Para mí, en mí, eso es real y es por eso que lo vivo y lo predico porque yo lo vivo. Pero cada área, cada vida, cada pensamiento es diferente y el Espíritu Santo tiene un trato diferente con cada uno. Usted pídale que lo pueda experimentar y Él les va a enseñar y Él se les va a revelar en esa área. Eso y bueno, entonces, como les decía, es en el día a día, en el mano a mano, acercar el reino de Dios a la gente. Eso es lo que hacía Jesús. En la antigüedad, en el tiempo de Jesús, estaban los sacerdotes, estaba el templo, pero solamente la gente preparada podía ir. La gente preparada podía acercarse a Dios, no cualquiera lo hacía. Y por eso era necesario que viniese Jesús y Él representara al Padre. Alguien que no veían, de repente se hacía hombre y lo podían ver. La gente no lo entendía, pero Jesús lo estaba haciendo así. Y entonces Él sanaba. Y me puse a pensar e imaginar a Jesús en aquel tiempo con sus discípulos. Y me puse a pensar en sus cualidades y lo único que me salió era como decir, bueno, Jesús enseñaba, sanaba y libertaba. Y hasta ahí me quedé. Y el Espíritu Santo me empezó a traer cosas que Él hacía también. Y el Espíritu Santo me recordó que Él también bromeaba con sus discípulos. Él retaba, Él festejaba, Él iba a fiestas, Él amaba, Él consolaba. Y me estremecía porque muchas veces lo tenemos como, wow, era Jesús. Pero Él era un ser humano igual que nosotros. Y Él hacía las cosas cotidianas igual que nosotros. Entonces muchas veces decimos, no, yo no puedo ser como Jesús, porque Jesús era Jesús y yo soy yo. Pero tenemos que romper esa estructura religiosa de pensar de que más voy a dar la talla o jamás voy a estar a la altura de Él, porque Él tenía el Espíritu Santo. Y hoy por hoy nos dio el regalo de que nosotros también lo tenemos dentro nuestro. Y así como el Espíritu Santo actuaba en Él, también actúa en nosotros. Y todo lo que le pidamos, las cosas que charlemos, a medida que nos relacionemos con Él, Él nos va haciendo entender esas cosas. Entonces, Él me animaba a eso, a que en mi día a día, en lo cotidiano, lo muestre. Y que a medida que me relaciono con Él, las cosas que Él tiene se me pegan. Y ya es natural el bromear como Él bromea, el retar como Él reta, el festejar como Él festeja, el amar como Él ama, el consolar como Él consuela. Es el relacionarse, es simplemente eso, tan sencillo como eso. Y hace unas reuniones atrás, que por general igual también se repite mucho, el Maranata, el Señor viene.
el Señor viene. Y yo dije, amén, igual que ustedes. Y enseguida el Espíritu Santo me dijo, ¿estás preparada? O sea, ¿qué le vas a ofrecer a Él cuando Él venga? Y ahí se me fue como el amén y me dio miedo. Porque yo dije, Jesús viene. ¿Y qué tengo? ¿Qué hice con todo lo que Él me dio? Sabemos que a todos se nos dio ministerio, se nos dio dones, se nos dio talentos. Él nos capacitó. Él dice que somos altamente capacitados en Él. Entonces, nadie en este lugar está exento de eso. Y él es muy bueno. Todavía no entiendo por qué, pero Él depositó muchas cosas grandes en mi vida y que las estaba desperdiciando, dejando que pasen los días y no desarrollándolas. Y es algo que se desarrolla. El Espíritu Santo en una intercesión profética nos dijo que es a prueba y error. Nunca vamos a hacer las cosas muy bien la primera vez que las hagamos. Es ir practicando, es ir haciendo y Él nos va perfeccionando. Entonces, Él me alentaba a eso, a que sí, Cristo viene, pero ¿qué le voy a presentar yo cuando Él venga? ¿Qué cosas en mi carácter trabajé y dije, Señor, nací así y terminé siendo así? O, Señor, estos dones que vos me entregaste, como aprender un instrumento, aprender arte, aprender danza, aprender de la palabra para enseñarle a otros, animarme a poner las manos sobre los enfermos y que se sanen, animarme a hablarle a personas en la calle, animarme a orar por alguien que está triste. Hay un montón de cosas en las cuales el Espíritu Santo nos quiere usar. Es impresionante. O sea, yo les doy ejemplos, pero cuando usted se meta en la oración, pídale a Él que le enseñe, que le muestre en qué área de su reino Él quiere que los use, y Él se los va a hacer saber. Créame que es así, porque nadie nació sabiendo. Yo no nací sabiendo qué era lo que Dios quería conmigo, y Él me lo fue revelando, y es así que hoy estoy delante de ustedes y aún estoy trabajando en otras áreas de mi vida que Él quiere que las desarrolle. Pero es acercar el reino de Dios a la gente. Es imposible decirle a la gente que venga a la iglesia, o es imposible decirle a la gente que se relacione con Dios si primeramente nosotros no acercamos el reino a la gente, si primero nosotros no acercamos a Dios a la gente. Y es a través de humanizarlo a través de nosotros. Y me gusta, quiero que compartamos en Lucas capítulo 9, versículo 51. Me sentí muy identificada con este versículo y me reía mucho cuando lo leí, y es por eso que se los comparto, para que nos riamos un rato. Lucas 9, 51. Está un capítulo antes de lo que leímos. Dice: cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús debía subir al cielo, decidió ir hacia Jerusalén. Envió a unos mensajeros a un pueblo de Samaria para que le buscaran un lugar donde pasar la noche. Pero la gente de esa región no quiso recibir a Jesús porque sabían que Él viajaba a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron lo que había pasado, le dijeron a Jesús: Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven aquí. Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió, y después se fueron a otro lugar. Hay otra versión que dice que, o mismo la Reina Valera de ustedes dice: entonces volviéndose, Él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y eso también me confrontó, porque capaz nunca me pasó de que alguien delante mío insulte a Jesús o se burle de Él, que yo recuerde. Pero sí ha pasado de que delante mío, o escuchar o ver que
le falten, no sé, el respeto a mis papás, o hablen mal de ellos, o reciban un maltrato, y es como, Padre, consumí a esa persona, por favor, o pedir que caiga fuego del cielo. Y así mismo pasó acá con los discípulos de Jesús, que rechazaron a Jesús, no quisieron que pase por Samaria para ir a Jerusalén, y ya enseguida era como, Padre, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y me causó gracia porque yo me podía ver identificada en ellos, en que muchas veces cuando las personas no hacen lo que a nosotros nos parece correcto, o muchas veces cuando no quieren recibir a Jesús, o cuando les hablamos se burlan y así, es como, te agarra una bronca por dentro. Pero Jesús me recordaba eso, de que Él vino a salvar las almas, a que no se pierdan ninguna. Entonces, mientras dependa de nosotros, el Espíritu Santo me enseñó que mientras dependa de mí, esté en paz con todos, y orar siempre para que su amor lo llene todo en mí, que su amor sea inundando mi corazón, porque sin amor es imposible que podamos dar la vida por otro. Sin amor es imposible que nos podamos mantener en santidad. Sin amor es imposible que nos podamos fijar en la necesidad del otro. Porque tendemos como seres humanos a ser muy orgullosos, muy individualistas, muy buscar lo nuestro. Y eso hace imposible que podamos ver la necesidad que tiene la otra persona, porque siempre va a estar primero mi necesidad. Entonces, es necesario que cada vez que vayamos a la oración le pidamos al Señor más amor, que en este mundo en donde la maldad aumenta y el amor de la iglesia se enfría, que eso no pase acá, que siempre le roguemos al Espíritu Santo que aumente nuestro amor, primero hacia nosotros mismos como familia y después hacia la gente del mundo, que podamos impartir lo que el Padre es, porque el Padre es amor. Y Él nos da de su esencia para que nosotros podamos compartirlo hacia otras personas, y que ni siquiera tengamos que decir que somos cristianos, que la esencia, eso se muestre, el amor del Padre, que vean que podemos reflejar a Cristo y no necesariamente diciendo amén, gloria a Dios y aleluya, simplemente con nuestras acciones, que no está mal tener un vocabulario correcto, pero que nuestras acciones acompañen ese vocabulario también. Y por último, estaba orando el lunes a la mañana, así como no es que no tenía muchas expectativas a la hora de orar. Obviamente me relaciono con Él y espero que Él me conteste, pero me sorprendió muchísimo porque estaba orando antes de ir para la facultad. Y en mi mente era como una oración rápida, como para salir. Y se hizo como el tiempo re eterno, porque entré y no pasaba más, y yo seguía en intimidad con Él, y a la vez me fijaba la hora porque me tenía que ir, y no pasaba más la hora, pero igual yo me quedaba ahí. Y estaba leyendo y de repente siento que me habla el Padre y me dice que Jesús viene a buscar a su iglesia, pero el Padre viene a buscar familias y el Espíritu Santo a sus amigos. Entonces, muchas veces nos enfocamos en que Jesús viene a buscar a su iglesia y nos encerramos en eso, pero el Padre viene a buscar familias y el Espíritu Santo viene a buscar a sus amigos. Entonces, me acuerdo que cuando recién arrancamos el ministerio, que estábamos en Betel, el Señor nos había enseñado a hacer altares familiares. Entonces, todas las noches después de comer nos quedábamos a orar y adorar y compartir en familia. Y yo era chica, entonces lo que menos tenía ganas era justamente de eso. Pero mi papá decía y se hacía, entonces todos sentaditos en la mesa con nuestra Biblia ahí y bueno, orando cada uno. Con el paso del tiempo, de los años, la iglesia creció, las responsabilidades también, cada uno también creció y
y tuvo responsabilidades, cosas que hacer, y lo fuimos perdiendo. Y ayer el Señor me ministraba en que el núcleo, la base de todo es la familia. Así como nosotros somos familia y eso hace que esta casa se mantenga en pie porque estamos unidos y no somos individualistas, así también en la intimidad de nuestra casa, el núcleo familiar, el volver a levantar altar. Y yo me acuerdo que, así como contaba mi papá la reunión pasada, que mi abuelo colgaba versículos y ellos lo memorizaban, él también lo hacía con nosotros. Y me acuerdo que el primer versículo que me aprendí de memoria era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el segundo, que me costó una banda y era como un banner más o menos de lo largo que era: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y son cosas que quedan marcadas en el alma, y son cosas que no te olvidas nunca, porque aunque quisiera, no me podría olvidar nunca esos versículos, se quedaron grabados en mí. Y mismo esos momentos que compartimos en familia al principio, quedaron grabados. Y el Señor me decía que era necesario volver a eso. Y ayer terminamos de comer y me daba muchísima vergüenza. Entonces lo tenía Caleb al lado y le dije: che, ahora hacemos un altar familiar. Y él me quedó mirando y como, bueno, porque hacía mucho tiempo que no lo hacíamos. Y lo hicimos. Mi papá no estaba acá, estaba ayunando y estaba orando. Y fue de muchísima bendición porque sí es fundamental la oración. Nosotros, el Padre y nosotros y nadie más. Pero también es tan fundamental los momentos en familia, que compartamos de la palabra. El Evangelio es eso, es tenernos los unos a los otros, predicarnos los unos a los otros, apoyarnos los unos a los otros. Pablo todo el tiempo le mandaba a la iglesia a eso, a que se mantengan unidos. Eso hace que estemos en un mismo espíritu, haya unidad, que el Espíritu Santo nos pueda ministrar como familia. Y Él va sanando y va limando las diferencias, pero es a través de la obra del Espíritu Santo. No hay nada que podamos hacer nosotros que haga que estemos unidos, porque somos todos totalmente diferentes, pero el estar siendo uno con Él hace que nos unamos todos nosotros. Y una casa, dice la palabra que una casa dividida no prevalece. Entonces lo contrario sería que una casa junta, unida, se mantiene a través del tiempo. Y eso golpeaba mi corazón porque el Padre me decía: yo vengo a buscar familias. Y así como lo estamos haciendo en mi casa, estaría bueno que lo hagan en sus casas, que después de la comida cada uno no se vaya a sus piezas y se encierren en sus propias vidas, sino que puedan interesarse los unos a los otros, tener un momento de oración. Yo me acuerdo que cuando éramos chicos teníamos una lista de cosas que queríamos y le pedíamos al Señor, como el auto. Éramos específicos, éramos súper específicos, porque al Padre hay que pedirle de forma específica lo que queremos. Le dijimos el color del auto, el modelo, le pedimos que nos queríamos ir de vacaciones a tal lado, y yo le había pedido que para pintar mi pieza de color lila, y con el tiempo el Señor nos respondió y compramos pintura lila, y yo ya no quería lila. Pero bueno, el Señor me respondió en el momento. Entonces son cosas que se van perdiendo por estar con el celular todo el tiempo. Las charlas en la mesa se pierden y nos vamos volviendo completamente desconocidos entre nosotros, por más de que vivamos en la misma casa. Y eso es algo que el Espíritu Santo quiere venir a romper.
porque el sistema avanza, y también me ponía el sentir en mi corazón por Mía, mi hermanita, la más chica, ella. Porque el año que viene empieza jardín, y sabemos que el sistema viene adoctrinando a los chicos a dos manos. Y yo me acuerdo, o sea, sé que las bases, los fundamentos que tengo respecto a mi fe partieron de esos altares familiares, y de yo poder experimentar el sentir al Espíritu Santo, el poder experimentar el tener comunión con Él. Entonces es tan importante que ella, como su alma, su espíritu, están tan vulnerables, y todo lo capta, todo lo aprende, todo lo toma. Era necesario que pudiese volver a tener lo que nosotros tuvimos en su momento, y que hizo que hoy por hoy con 20 años esté acá y no me haya apartado, sino que crea en Cristo igual que lo hacen mis papás. Y ese es el diseño del Padre. El Padre, cuando creó este mundo, diseñó familias, y Él era el Padre supremo de todas las familias que habitan en la tierra, y no tenemos que perder eso. Entonces los animo a eso, a que esta noche o mañana, o pongan días fijos que ustedes dicen, bueno, este día estamos todos, puedan levantar un altar al Señor, puedan poner adoración, puedan rendirse como familia ante Él, y van a ver que su casa va a cambiar, los ambientes en su casa van a cambiar, mismo la relación entre ustedes va a cambiar, porque va a poder el Espíritu Santo reinar en sus hogares. Y les comparto ese modelo que el Señor nos dio a nosotros para que ustedes lo hagan y puedan comprobar cómo el reino de Dios se puede acercar acá a la tierra a través de nosotros, y cuando una persona entre a sus hogares pueda sentir a Dios mismo ahí, pueda sentir el ambiente creado por el Espíritu Santo, y puedan ser libres esas personas a través de ustedes, a través de su casa. Así que eso era todo lo que tenía para compartirles. Les pido que se pongan de pie, vamos a estar orando. Papá, en el nombre de Jesús, Señor, yo solté tu palabra de acuerdo a lo que vos pusiste en mi corazón, Señor, y ahora es tu trabajo el que no sea simplemente una información, sino que sea una revelación en los corazones, Padre, que tu semilla que fue plantada pueda dar frutos, Señor, y que podamos obedecerte, Padre, que no seamos oidores olvidadizos,